Porque nosotros, recuerden, somos la generación post 1948, que corresponde otra vez la posibilidad de que aparezca la semana 70 de la profecía de Daniel. ¿Se entiende eso? Recuerden la profecía de Daniel, que también tienen que leer en Daniel capítulo 9, o todo el libro de Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿No es cierto? Y dice que se cumplieron 69 semanas desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte, crucifixión, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Mesías príncipe. Y después de ahí en adelante dice que va a haber otra semana que se tenía que producir o se podía producir solo cuando Israel volviese a ser una nación, de manera tal que tuviese la posibilidad cierta de firmar un tratado como nación. Entonces, por eso es que esa palabra pronto no es para Juan, aun cuando él la escribe, pero la interpretación nuestra es para nosotros. Pronto viene a partir de este evento en el cual estamos hoy día en vías de firmar o de que se vea la firma de ese tratado de paz. ¿Ya? De ese tratado de paz. ¿Se entiende eso? Ya. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta bendición y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez usa la expresión, el tiempo está cerca. Y dice, Apocalipsis es el único libro que tiene esta expresión, bienaventurado el que lee este libro y las profecías que están en él. Aunque muchas veces nosotros utilizamos este pasaje para aplicarlo a toda la Escritura, porque obviamente es una bendición estudiar toda la Escritura, pero en el contexto inmediato, esto está aplicado específicamente al Apocalipsis. Vale decir que es bienaventurado el que lo lee, el que lo entiende, el que lo interpreta, el que guarda, el que sabe, el que conoce. Y esa es nuestra generación. Esa es nuestra generación. ¿Ya? ¿Cómo es que podría, por ejemplo, un hermano nuestro del siglo XIX llegar a interpretar en un momento determinado que la muerte de los dos testigos sería un evento que verían todo el mundo simultáneamente? ¿Cómo es que él podría haberlo entendido? ¿Cómo? ¿Cierto? De un lado. Pero hoy día para nosotros no solamente lo entendemos, sino que es parte de nuestra vida diaria. La Olimpiada, ¿cuántos miles de millones de personas las vieron inmediatamente? Y todos esos eventos simultáneamente. ¿Por qué? Porque para nosotros es familiaridad, la televisión satelital, todo. ¿No es cierto? ¿Cómo es que podríamos nosotros pensar un hermano del siglo XIX, siglo XVII, siglo XVI, una marca o algo que fuera tan increíblemente potente de poder controlar a las personas si nosotros hoy día no tuviésemos la concepción de un chip, de todo? Por eso es que dice Daniel, una de las claves de este tiempo pronto es que la ciencia se aumentará, la tecnología se aumenta. Entonces, porque entonces nosotros podemos entender todas las situaciones que van ocurriendo y podemos interpretar el libro del Apocalipsis y sus señales y los requerimientos del anticristo y todo lo que sucede, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos insertos dentro de una sociedad, dentro de un mundo en el cual todas estas cosas son ya familiares. Son familiares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría interpretar muchas de las partes del Apocalipsis? ¿O cómo podría interpretar la ruptura de un tratado, un judío, mesiánico o cristiano del siglo XVIII o XVII si Israel no existía ni siquiera como nación? Y no había ninguna esperanza de que eso sucediera. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante entender cuando está hablando el apóstol Juan de los bienaventurados y todo eso, porque somos nosotros, o sea, nosotros hoy día estamos 65 años después de este evento que marcó el comienzo del tiempo en el cual se puede producir, o se va, mejor dicho, a producir la semana 70. ¿Ya?
Ok. ¿Está claro esos 3 primeros versículos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún aporte? Ya. Ahora leamos... Dígame. Que no pasara más de una generación y esa generación puede ser 70 años. Claro. Como todo está en torno al 7, entonces... Exacto. Que hayan 5 años como máximo. Este es un tema... Mira, es un tema, ¿cómo decirlo? Absolutamente es la contingencia para la iglesia hoy día. Si nosotros, porque la palabra dice claramente el día y la hora, o sea, está hablando de que nadie puede decir 3 de octubre del 2017, ¿ya? Pero por algo nos llama a leer los tiempos que estamos viviendo. Y la lectura de los tiempos indica justamente que nosotros puede ser que nos ciñamos por la generación de 70 años, de 80 años o hasta de 100 años, que es el tope de las generaciones que pudiésemos decir nosotros en un momento determinado. Pero lo que está claro es que no van a pasar 100 años, o sea que este no es un evento, y cuesta que las personas lo entiendan muchas veces, pero este no es un evento que está perdido en el tiempo, así como que no está perdido en el tiempo. Yo todos los días veo el canal internacional que se llama así, no sé qué significa, pero es así, ID, y el fondo es verde, y que da puras noticias del Medio Oriente. Puras noticias del Medio Oriente. Y la televisión, todo, o sea, el hilo cada vez más finito, se corta. Entonces, esa es una realidad que está pasando ante nuestros ojos. Entonces, cuando uno dice, tenemos que enseñar sobre el arrebatamiento, tenemos que enseñar sobre esto, y enseñarlo con amor, con cariño, con todas esas cosas, pero es para lo que nos estamos preparando, Y eso es quizás la razón por la cual el día domingo hemos tenido una predicación, a lo mejor, que puede resultar un poco desalentadora para nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto?, o poco práctica para nuestra vida cotidiana, pero créanme que es una necesidad de poder estar bien preparados para esto que no nos tiene que sorprender como ladrón en la noche, ni como las vírgenes sin aceite en las lámparas. Ese es el único propósito y el único sentido. Entonces, y recuerden que el concepto de Apocalipsis es un concepto que está principalmente enfocado en los 7 años de tribulación. Apocalipsis está enfocado, el grueso del libro de Apocalipsis está enfocado a los 7 años de tribulación. Primero son los 3 mensajes a las iglesias, después el grueso del libro que está enfocado en la semana 70 de Israel, y después hace una alusión al milenio y a la eternidad, siendo, como lo veíamos hoy día en la mañana, el milenio mucho más detallado que la eternidad. ¿Ya? Pero capítulo 21 y 22 habla sobre eso. Todo el resto habla sobre la semana 70. Y si es el último libro, o el único libro al cual hoy día, contemporáneamente como cristianos, estamos mirando nosotros en una proyección, es exactamente lo que está por delante de nosotros. ¿Ya? Entonces dice, versículo 4 al 8. Entonces por eso dice que somos bienaventurados los que leemos y guardamos. El que no entendía no podía guardar, pero nosotros ya que entendemos sí podemos atesorar. Versículo 4 al 8, ¿vale? ¿Ya? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya. Entonces dice Juan a las 7 iglesias, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que esas 7 iglesias representan un número, el número perfecto de Dios. No eran las únicas iglesias. Por supuesto, había muchísimas más congregaciones, la gran mayoría de ellas funcionando en casas, ¿ya? Pero esas iglesias representan 3 aspectos del mensaje a las iglesias. Uno es el mensaje puntual, ¿no es cierto? Para decir a la iglesia que existía, porque existió la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, Sardis, ¿no es cierto? Existieron. Segundo, es un mensaje en cuanto a lo que dijimos que eran las épocas que la iglesia atravesaría, de alguna manera, ¿no es cierto? Y lo tercero tiene que ver con iglesias actuales, o al estado actual de algunas iglesias, ¿no es cierto? Y cuando digo iglesias, estados actuales, también lo aplico al cristiano en particular. Porque puede haber un cristiano que esté en una iglesia como Filadelfia, pero que su corazón esté como la Odisea, ¿cierto? O puede haber una iglesia como la Odisea y un cristiano con un corazón como el de Filadelfia. Y el Señor dice, salid de ella por lo mío. ¿Ya? Y... sí, por supuesto. Te estaba mucho más. ¿Estamos? Entonces, cuando dice el mensaje a la iglesia, tiene relación con estos 3 aspectos en términos generales. En términos generales. ¿Ya? Dígame. ¿De dónde, o sea, cómo se hace esa interpretación? Sí, así en términos... ¿Ya? ¿Cómo se llega a esas conclusiones que se refiere a la iglesia puntual? O sea, la podemos hacer hoy día nosotros. La única interpretación que tenían el apóstol Juan y las iglesias que fueron las receptoras de estos mensajes era esta. Esto es algo que nosotros lo podemos ver a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Esto es algo porque la palabra iglesia es reunión de creyentes, pero una iglesia está constituida por muchos creyentes, por muchos hijos de Dios. Entonces, lo que le pasa a un cristiano en particular también es parte de un concepto de iglesia. Y esta es por todas las épocas que hemos pasado. A lo largo de la historia, hasta llegar, vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, hasta la edad moderna de la iglesia. ¿Ya? Pero ese es más o menos el camino interpretativo para llegar a eso. Es como, más que es como un concepto aplicativo. O sea, yo, por ejemplo, veo la iglesia, si leo la iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor, ¿no es cierto? Que el primer amor no es que cuando yo, me da cosquilla el Señor, no. El primer amor es cuando uno conoce al Señor Jesucristo, conoce al Señor Jesucristo y lo primero que uno normalmente quiere hacer, en la gran mayoría de los casos, es que todos lo conozcan. Le cuenta a tu familia, le cuenta esto, le cuenta allá, habla acá, allá. Y al pasar el tiempo, ya como que ya no compartís tanto con la gente. Ya como que empieza eso como a apagarse un poco. ¿Ya? Entonces, el punto es que a lo mejor yo estoy en una iglesia X, pero mi corazón está como esa iglesia. Aunque guardo la sana doctrina, pero perdí el amor, la pasión por las almas, por así decirlo. Por poner un ejemplo. O bien estoy en un lugar donde estoy recibiendo la doctrina sana, pero tengo una vida, una doble vida, ¿no es cierto? Por un lado muestro una cara como un sepulcro blanqueado, pero mi vida personal es verdaderamente lleno de huesos podridos y secos. Claro. Entonces, es aplicativo desde ese punto de vista. ¿Ya? Desde ese punto de vista. Y bueno, las iglesias que puntualmente recibieron el mensaje lo recibieron. O sea, efectivamente la iglesia de Éfeso era como lo describe el mensaje puntualmente.
Ya, entonces da un mensaje a las 7 iglesias. Después dice, gracia, paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. 3 estados. Es, era y ha de venir. ¿A qué se referirá esos 3 estados? La inmutabilidad. ¿Ya? ¿Ya? Veamos que el mismo capítulo nos explica esto en el versículo 18, 17 y 18. Del mismo capítulo 1. Ya. El que vivo y estuvo muerto, más el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Ya. Vamos de nuevo. Y el que vivo, presente, estuvo muerto. Más que pasado, es que en un momento no fue. Porque Jesús murió. El que era, volvamos al 4. El que es, que era y que ha de venir. En algún momento dejó de ser. ¿Por qué? Porque murió. Entonces dice, después lo explica acá, dice, ¿no es cierto? El que vivo, presente, estuvo muerto, era, y vivo, otro vivo, pero este no es el vivo primero, sino que es vivo por los siglos de los siglos, sea eterno, en la resurrección, en el cuerpo glorificado de Jesucristo. Entonces volvamos al versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Recuerden que los 7 espíritus no es que haya 7 espíritus santos, sino que son las 7 manifestaciones del espíritu. Espíritu de verdad, espíritu de justicia, espíritu de valentía, en fin. Versículo 5. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya. Dice de Jesucristo el testigo fiel. Recuerden que la palabra testigo en el griego es la palabra ¿cuál? ¿Se acuerdan? Martureo, ¿no es cierto? Mártir. ¿Ya? Los testigos del primer siglo eran mártires. Morían por el testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo es el testigo fiel. Después dice el primogénito de los muertos. ¿Qué significa que sea el primogénito de los muertos? El primero que murió para la resurrección. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Hay otras resurrecciones en la Biblia? Sí, ¿no es cierto? Hay otras resurrecciones en la Biblia. El mismo Lázaro, Pedro resucitó también a Tabita, ¿no es cierto? Elías, Eliseo, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué diferencia hay con la resurrección de Jesús y por qué dice que es el de la resurrección de los muertos? Porque resucitó para siempre, ¿no es cierto? O sea, todos los que resucitaron volvieron a morir, porque fueron resucitados en un cuerpo tal como el que tenían, un cuerpo, digamos, carnal, sujeto a corrupción. En cambio, cuando Jesús muere, dice que la muerte no lo puede retener, ni su cuerpo vio corrupción porque él no tenía pecado. Entonces su resurrección es la primera en el género de los cuerpos glorificados. Es el primer resucitado para tener vida eterna con un cuerpo glorificado. Y eso es lo que lo hace el primogénito de los muertos en cuanto a esa resurrección. Jesucristo no se levantó para volver a morir, sino que se levantó para vivir eternamente. Es más, Él toma las llaves del reino de la muerte y ahora Él tiene la potestad sobre eso. Por eso es que Él tiene la capacidad de decir, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿No es cierto? Y el que cree en mí no morirá eternamente. Ya, Él tiene esa potestad.
Ya. Sigamos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. ¿A qué momento se está refiriendo este pasaje? A la segunda venida, ¿no es cierto? No al rapto, a la segunda venida. Cuando Él venga, ¿no es cierto? Porque dice que es el soberano en el versículo 5 de los reyes de la tierra. Todavía Jesús no es el soberano en los reyes de la tierra, lo va a hacer en un momento. Y dice que todo ojo le verá. Sabemos que el arrebatamiento va a ser un evento en el cual nadie lo va a ver, sino que lo que van a ver es desaparecer a millones de hijos e hijas de Dios que van a las nubes del cielo con el Señor. Y dice que los que le traspasaron lo verán. Los que transgredieron, todos los que le negaron, los romanos, los judíos, el mundo judío, el mundo gentil, lo va a ver venir también. Y después dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, primero la revelación de Jesucristo, después el mensaje a las iglesias, ¿no es cierto? Y ahora en el versículo 9 va a comenzar a describir la visión que tuvo el apóstol Juan de Jesucristo. ¿Quién va a leer? Yo, Juan, vuestro hermano, que fue partícipe nuestro de la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios, Sigue nomás. yo estaba en el Espíritu del día del Señor, y vi detrás de mí una gran voz como de acera, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En mi libro de Dios, y envían a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, de 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de la ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con el cinto de oro. De cabeza y sus cabellos eran blancos como blanco de año, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, la serpiente como un horno, y su voz como estruendo de muchos años. Tenía en su diestra 7 estrellas, y a su boca salía una espada dura de 2 filos, y su rostro era como el sol con la resplandece de su cuerpo. Cuando le vi, caí como muerto de pies, y el puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que Cristo, y las que son, y las que algo sea que son de él. El misterio de las 7 estrellas, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya. El apóstol Juan se encuentra exiliado en la isla de Patmos, una isla, un islote en realidad, en el cual los prisioneros eran llevados ahí por el Imperio Romano y eran abandonados a su suerte. ¿Ya? De alguna manera ellos sobrevivían si es que podían, ¿no es cierto? Y si no, normalmente morían de hambre, de frío, en fin, porque los tiraban y abandonados a su suerte. No había un puesto de guardia apostado en Patmos, tiraban a la persona nomás, ¿ya? Ahora bien, es en ese momento cuando el apóstol Juan
recibe esta revelación del Señor. Juan a esta altura tenía alrededor de 80 a 82 años. Era un hombre ya anciano, probablemente sin fuerzas, cansado. Y piensen que él dice, el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Eso es realmente impactante, porque un hombre cuya vida no había sido nada de fácil, persecución durante toda su vida, y al final de sus días, él es llevado en estas cosas. Él no sabía que iba a aparecerle el Señor y que le iba a dictar el libro de Apocalipsis, no, pero increíble la fe y la fidelidad de este hombre de Dios, porque nosotros por menos nos habríamos sentido ya abandonados por Dios, por mucho menos. Decir, bueno, Dios, te serví tanto tiempo, esto acá, que esto me arriesgué, no mataron a mi familia, todo. Y más encima ahora que estoy viejo, que apenas puedo caminar, en vez de a lo mejor haberme dado por último un reposo en los últimos años de mi vida, en esta condición. Entonces, él dice, no, estaba en el Espíritu. Que es más importante que el tema del día del Señor. Siempre la gente se queda con que no, que bueno, el día del Señor, ahora decía el domingo, el sábado, Lo más importante es la que tenía el apóstol Juan. Él mantenía su relación con el Señor, se mantenía fiel al Señor a pesar de las circunstancias. Él no estaba escribiendo en el resort ni en el Hilton, estaba ahí, tirado, abandonado. Y abandonado no solamente, entre comillas, por la iglesia, abandonado por la sociedad, abandonado por todo, solo. Y él ahí, en ese momento, Dios le habla y se manifiesta a él el Señor Jesucristo. ¿Qué escena tenemos a continuación? Hace una descripción el apóstol Juan de Jesucristo con vestimentas. ¿Qué vestimentas tiene Jesucristo ahí? No me las describa, dígale a qué pertenece. Ya, puede ser una. ¿Qué otra cosa? Está describiendo a qué corresponde. No. Al vestuario sacerdotal, ¿no es cierto? Principalmente eso, el vestuario sacerdotal. Porque ¿qué está haciendo Jesús, el Señor, hoy día por ti, por mí, por la iglesia? Intercediendo. Es nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 al 6. Del 1 al 6, sí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todos somos sacerdotes que ha constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ya. Entonces, dice, Jesucristo se encuentra en una labor sacerdotal, en el cual está intercediendo. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Intercedían por del pueblo, por medio del sacrificio del animal. ¿No es cierto? Jesucristo está en el tabernáculo, dice, tal como se le advirtió, era una figura del verdadero.
Entonces en el verdadero está, como dice el mismo libro, nuestro Jesucristo una vez y para siempre, y expió los pecados una vez para siempre. Entonces Él intercede por nosotros. Como le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Voy a dejar que te zarandeen, pero cuando te zarandeen, que no te falte la fe. Eso es la oración de Jesús. ¿Ya? La oración de Jesús normalmente no va a ser no permitir el zarandeo, porque el zarandeo es lo que va a provocar en nosotros la madurez, es lo que va a provocar en nosotros, ¿no es cierto?, verdaderamente la fidelidad a Dios. Pero ¿qué está orando Él? Para que a ti, a mí, a Juan, a Pedro, a Sergio, a Lucho, ¿no es cierto?, no les falte la fe en ese momento. Entonces, esto es fundamental. Por eso es que dice que abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo, Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y esa es la función que está cumpliendo el Señor Jesús. El Señor Jesús, teológicamente, no escucha ninguna oración de los inconversos, salvo cuando estos se entregan a Él. La única oración que Jesús, escucha de un verso es, le dice, me arrepiento y reconozco que tú eres Jesús. Antes, no, porque Él intercede por su pueblo. Por eso es que si el pueblo de Dios no intercede por la gente que está perdida, esa gente no tiene intercesión. La labor de la iglesia es justamente llevar el mensaje, interceder por la gente, brillar en medio de la gente, todo eso. ¿Cuál es la garantía? Que nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros, para que nosotros seamos verdaderamente el cuerpo de Cristo que se extienda hacia aquellos que están sin Dios, aquellos que están sin Jesús. ¿Ya? Recuerda, la gente dice, no, si yo creo en Dios, ¿cómo es tu Dios? ¿O en cuál Dios cree? No hay gran cantidad de ateo. Hay gente que cree en Dios, cree en algo superior, cree en algo así, o sea, pero es el Dios que le permite, ¿no es cierto?, hacer trampa, el Dios que le permite cierto grado de mentira, el Dios que le permite, ¿no es cierto?, su par de amantes, el Dios que le permite a lo mejor esta cosa acá, el Dios que le permite, entonces ese es el Dios que se han fabricado. Dice, no, si yo creo en Dios. Pero ese no es Dios. Ese es el ídolo que la gente se ha inventado. Entonces, cuando se enfrentan con Dios, eso es traumático. Y solamente el Señor va a escuchar la oración en que un hombre, una mujer, se arrepiente y le pide y clama a Dios y le dice, te necesito, ven a mí, como sean las palabras, pero con un corazón realmente rendido a Él. Eso es lo que va a escuchar. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a desechar. Tanto de un inconverso, en primer lugar, ¿no es cierto?, como de un hijo suyo cuando vuelve al arrepentimiento, porque nosotros no perdemos la salvación, pero sí, pero sí, el pecado corta nuestra fluidez y nuestra relación con Dios. Por eso es que Él dice, si tienes algo, déjalo primero, esto acá. Dios quiere tratar y tener siempre con nosotros una relación sana, ¿ya? Entonces Jesucristo está en una misión de intercesión. Hace una descripción que ustedes tienen que buscarla, ¿ya? Tienen que investigarla, tienen que cotejarla, ¿no es cierto? Y Él dice en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciendo. No se olviden que ningún ser humano, en la condición como está, puede estar delante de un Dios santo, ni puede estar delante de Dios sin morir. Eso es lo que dice. Mis ojos han visto al Señor, estoy muerto, decían los profetas, ¿no es cierto? Pero Dios mismo los cubría con algo, ¿no es cierto? Tomaba en el caso de Isaías una brasa y se lo ponía en la boca. Dios algo hacía para que la persona pudiese estar delante de Él sin morir. ¿Se entiende eso, no es cierto? No podemos estar delante de la presencia del Señor así como así, por eso necesitamos a Jesucristo nuestro intercesor. Por eso es que el día de mañana vamos a tener el cuerpo glorificado. Entonces, el pecado no puede estar delante del Señor. Por eso es que el encuentro con el Señor es un encuentro espiritual. No es un encuentro físico. Nosotros, ay, como si a esta persona se le apareció el Señor. ¿Cómo se le apareció el Señor? Si le hubiese aparecido el Señor, está ahí muerto.
O sea, no sé qué se te apareció, pero no fue Dios. ¿Ya? Entonces, dice, cayó como muerto. Pero ¿qué pasa ahí? Que Jesús coloca su mano, su diestra sobre él y le dice, no temas, no temas. Ya ese toque de Dios lo capacita para estar delante de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando escribe su viaje al tercer cielo, en el capítulo 12, ¿no es cierto?, dice que no sabe él si fue en el cuerpo, en el espíritu, pero sabe que no fue en una condición, entre comillas, normal. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo 1? La próxima semana tienen que traer leído el capítulo 2 y 3 completo, donde se desarrolla el mensaje a las 7 iglesias. Por favor, para que podamos avanzar bien en el libro, tienen que leerlo, ¿no es cierto?, por lo menos los capítulos que damos y repasar el que pasamos. ¿Ya? Leer los capítulos, vamos a hacer, ¿no es cierto?, antes de una pregunta, por ejemplo, nombre de las 7 iglesias. Nombre de las 7 iglesias. O ¿qué mensaje le dio a Éfeso? Parafraseado, no textual por último, pero parafraseado. ¿En qué puede ser? Porque si no lo exigimos nosotros mismos a mostrar. Ahora no es para que no me vayan a faltar porque no. ¿Ah? Yo me quedé ahí en una pregunta. Dígame. En el 4. En el 4, silencio. 1.4. Lo que tiene que ver con los 7 espíritus que están justo delante del trono, también puede ser con los frutos. Claro, tiene que ver con los frutos espirituales. De alguna forma, quien tenga los frutos del espíritu completos, por decir algo, puede estar va a estar en la presencia de Dios o va a estar más cerca del trono. No sé. No. Hay una relación. O sea, de haber una relación la hay, porque el número 7 de partida es lo que usa el Señor como el número perfecto, y los 7 frutos, ¿no es cierto?, o las 7 manifestaciones, porque dice que es el fruto del Espíritu. Es un Espíritu que se manifiesta también en 7 aspectos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, no sabría en esta relación si tiene directa relación con eso, ¿no es cierto?, o bien con, o sea, tiene que tener relación, porque los 7 espíritus o las 7 manifestaciones también del Espíritu, como digo, están determinados: espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de valentía. Nombra los 7 espíritus, no los tengo como, no lo trajimos ahora, pero está definido eso. Es que es como un resumen, es que todo está, como una llave, ¿sí? Claro, todo está entrelazado, o sea, no puedo separar eso de esto otro, porque una cosa va a llevar a la otra, delante del trono de Dios, claro, delante del trono de Dios, que son las 7 manifestaciones del Espíritu. Es como uno dice, los frutos del Espíritu, y la verdad que la palabra dice el fruto del Espíritu, que se manifiesta en 9, o que tiene 9 manifestaciones. Que podría ser quizás que las personas que tuvieran esos 7 espíritus como que estuvieran más cerca del trono. No, eso es lo que, eso no, claro, lo que pasa es que lo que está haciendo el apóstol Juan es describir la escena del trono de Dios. Por ejemplo, si nosotros describiéramos la escena del tabernáculo terrenal, del templo terrenal, diríamos: había un candelabro acá, aquí estaba el arca, aquí estaba esto, ¿no es cierto?, aquí esto, y efectivamente el candelabro de 7 brazos representaba los 7 espíritus de Dios. El punto es que acá está viendo el tabernáculo verdadero, donde están efectivamente los 7 espíritus de Dios, ¿ya? Entonces, eso está haciendo una descripción del tabernáculo celestial, ¿ya? Del tabernáculo celestial, como dice ahí, el verdadero. Pero también está el hecho de que cuando habla de espíritu, y el espíritu ya aplicado en la vida nuestra, dice fruto.
Entonces, de alguna manera también está ligado, no con directamente, o sea, directamente también, pero no es una descripción de eso lo que está diciendo, sino que una descripción del trono, no del trono, del tabernáculo, el tabernáculo celestial. En Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14, capítulo 5, versículo 14. Isaías 11:2. Leamos primero Hebreos y vamos a respuesta. ¿Quién tiene Hebreo? Ya. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis que tanto cada uno. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, que no hay necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿Ese sí? Que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es libre. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que todavía tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué estamos haciendo también el estudio de Apocalipsis y lo estamos tratando de hacer así? Y estamos tratando de exigirnos más, exigirnos, porque muchos de los que estamos acá ya deberíamos ser maestros, por así decirlo. Deberíamos tener lo que significa que deberíamos tener un manejo mucho más profundo y tener una mayor iluminación de la Escritura. Es cierto, tenemos los rudimentos básicos, Juan 14:6, Juan 3:16, ¿no es cierto? En fin, y podemos nosotros, pero eso ya no significa que es algo caduco bajo ningún punto de vista, es la base, el cimiento, por supuesto que todo eso, pero ya a esta altura nosotros estamos tratando, nos corrieron el velo del Apocalipsis, estamos tratando de profundizar, por eso es que lo estoy incentivando, que hay una cuestión del Apocalipsis, si no se trata de que te guste. Tienen que hacerlo, yo más me gusta el Evangelio. Todas esas cosas sí, tenemos que cortarlo, o sea, tienes que leerlo y tienes que informarte al respecto y familiarizarte con el punto por último, del vocabulario y de entender, y si tienes referencia, ir a Daniel, ir a Ezequiel, ir a todas esas partes para que tengas el conjunto. Eso es ya salir de la leche, ¿no? Pero hay hermanos que todavía están, los evangelios son preciosos, son necesarios y nunca lo vamos a dejar. Por eso esto muchas veces no es en vez de, sino que es sumado a. ¿Ya? Sumado a. Pero ya tiene que llegar un punto en que nosotros nos exijamos así, si no es chiste, no es broma. O sea, muchos de los que estamos acá ya debiéramos, este va a ser el segundo estudio de Apocalipsis, por eso no estoy usando imágenes y cosas, porque quiero que leamos la Biblia, que aunque resulte monótono, a partir del capítulo 4 en adelante, que ya empieza a hablar de la concepción profética en que la iglesia sale de aquí, ¿no es cierto? Porque hasta aquí el mensaje de las iglesias es aplicado todavía a nuestra vida, a nuestra realidad como cuerpo de Cristo. Pero el versículo 4 en adelante son cosas que van a suceder y que vamos a necesitar realmente meternos en profundidad de manera tal que tengamos el consenso y el único consenso que da la palabra de Dios. ¿Ya? Pero no podemos seguir alimentándonos solamente de leche. Solamente de leche. Algunos a lo mejor van a recién partir, pero van a tener que tomarse este vaso de Fortescue. A lo mejor al principio les va a doler un poco la guata, pero se les va a acostumbrar. Te aseguro, se les va a acostumbrar. Es cosa de constancia. Es cosa de constancia. ¿Ya? Todavía 11:2. Gracias, Paulito. Me encontró el versículo, sale los 7 espíritus. No, 7. Mira. Isaías 11:2. El 1 y 2, mira. Dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová,
Espíritu de Jehová, primero. Espíritu de sabiduría. 11, 1 y 2. Ya, lea el 1, Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se está refiriendo a Jesús. Entonces, siempre es Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder, conocimiento y temor. 7. Ahí están los 7 espíritus. Y como dice Espíritu de Jehová, 2 puntos y coma. Claro. Es que se lo contabilizan. Es que es Dios. Claro. Que está en medio. Claro. El que está en medio de los... De los 3 y 3. Exacto. Entonces ahí están los 7 espíritus. ¿Te das cuenta? Entonces leyendo, entiendo Apocalipsis. Entre Isaías y Apocalipsis hay 880 años de diferencia. 880 años de diferencia entre Isaías y Apocalipsis, e Isaías nos interpreta Apocalipsis. Por eso es que si no uso toda la Biblia, voy a quedar. Los 7 espíritus que reposan sobre el Mesías. Y por eso es que cuando aparece después Jesús, aparecen delante de los 7 espíritus, que en el caso del tabernáculo está representado por el candelabro. Ya. Entonces la próxima semana, leído el 1, 2 y 3, pero bien leído una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No importa que todavía no se entienda, vamos entre todos a buscar el entendimiento. Sí, hay cosas que tienen que saber. O sea, si nombro las 7 iglesias, por ejemplo, Carolina pasa y parafraseno la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo tenía esta característica, el mensaje tenía esta característica, el llamado al arrepentimiento era este, ¿no es cierto? La advertencia era esta. Punto. 3 líneas. Casi en todas las Biblias de estudio está... Abajo está escrito. 3 líneas. Y con eso no se te olvida nunca más. Nunca más. ¿Ya? Okay.